Hola, hola, muy buenos días, muy buenas tardes o muy buenas noches. El día de hoy estoy otra vez aquí en mi canal de clases virtuales de biología y medicina por el mundo. Y el días pasados una persona me había comentado que en el video de pseudohermafroditismo masculino y femenino, que si la transexualidad era lo mismo o era algo parecido o tenía algo que ver con eso. Y le comenté que no, que eran cosas totalmente distintas. Entonces, el día de hoy vamos a ver qué es exactamente a nivel médico y biológico, qué es la transexualidad por petición de varias personas. Así que, bueno, sin más preámbulos, vamos a comenzar. Bueno, me presento primeramente. Yo soy la bióloga Alice Yesenia Rodríguez de la Isla. Y bueno, tengo un canal que habla, a donde doy clases virtuales, donde hablo acerca de muchos temas de medicina, de biología. Y el día de hoy voy a hablar acerca de lo que es la transexualidad a un nivel pues médico y a nivel biológico. No me voy a meter como tal en temas de discusión sociales, como si las mujeres trans y los hombres trans son hombres o mujeres de verdad, porque sí lo son, pero tienen una condición distinta a las mujeres y hombres de nacimiento biológicos. Pero bueno, no voy a como tal a discutir ahorita eso. Para empezar, ¿qué es la transexualidad? La transexualidad se describe como una condición biológica, una condición psicológica, psiquiátrica y orgánica, en la cual hay una discordancia entre lo que es el sexo psicológico o la identidad de género que nos define como hombres y mujeres desde nuestra autopercepción y el sexo biológico o los genitales de nacimiento. Bueno, ahora, cabe resaltar que sexo y género no son la misma cosa. El sexo se refiere como tal a las características físicas de una persona que tiene en su cuerpo. Básicamente es, ¿tienes pene o tienes vulva? El género como tal es una construcción a nivel social en la cual una persona puede ser masculina o puede ser femenina y básicamente incluye lo que son los estereotipos de género, etcétera, etcétera, la expresión de género, entre otras cosas. Ahora, la transexualidad es una condición a nivel psiquiátrico y no necesariamente porque sea un trastorno psiquiátrico como tal, como hace algunos años, hasta hace 2 años, se consideraba como un trastorno psiquiátrico. Sin embargo, hoy en día sabemos que es una condición que se da una característica o por una condición que se llama disforia de género. ¿Cómo es que se puede diagnosticar o cómo es que está fundamentado todo esto? Bueno, está fundamentado en lo que es el Manual de Diagnóstico y Estadístico de Trastornos Mentales de la Asociación Americana de Psiquiatría o el DSM-5, que básicamente es la Biblia de los psiquiatras, la Biblia de los médicos psiquiatras. Ahora, haciendo un pequeño preámbulo, hay que aprender un poco de sexualidad, porque si no entendemos primeramente esto, difícilmente vamos a poder entender lo que es la transexualidad en sí. Primero que nada, tenemos aquí nuestro monito, nuestra figurita, en la cual se nos muestra un cerebro en el cual corresponde a la identidad de género. Puede ser mujer, hombre o ninguna. En este caso lo definen como gender queen. La expresión de género básicamente es cómo expresas tu identidad, de una manera femenina, de una manera neutra o de una manera totalmente masculina. El sexo biológico corresponde, como ya mencioné, a las características físicas, en este caso de los genitales, hormonas, cromosomas, que tiene la persona. Básicamente es lo que define a una persona como hembra, intersexual o macho. Sin embargo, hay muchas variantes en esto y aquí es donde hago el paréntesis porque en esta condición, en el sexo biológico, es donde se encuentra como tal la intersexualidad. La transexualidad se refiere a lo que es la identidad de género.
Ahora, las personas transexuales pueden ser totalmente heterosexuales, pueden tener atracción sexual por el sexo opuesto, por ambos sexos, pueden ser bisexuales, por ninguno, por todos, o puede ser por el sexo o por el mismo sexo, homosexuales. Entonces, básicamente son cosas totalmente distintas que hay que tener como tal diferenciadas. Ahora, también hay que saber diferenciar, sobre todo en la identidad de género, que hay personas cisgénero y hay personas transgénero. Las personas cisgénero son personas cuya identidad de género coincide con su sexo biológico. Es decir, una persona que biológicamente ha nacido como un hombre se identifica como un hombre. Una persona que biológicamente ha nacido como una mujer se identifica como una mujer. Una persona transgénero es aquella que, pese a haber nacido con un sexo, no se identifica con ese sexo, se identifica con otro género distinto. Y bueno, aquí está realmente el debate en si la transexualidad es como tal una enfermedad, es una elección, es una condición humana, o qué es la transexualidad en sí. Durante muchos años se tuvo catalogada la transexualidad como un trastorno psiquiátrico. Pese a esto, al igual que pasó con la homosexualidad hace algunos años, hoy en día se sabe que la transexualidad es como tal la condición solamente, o sea, no es en sí una enfermedad como tal, pero es el resultado de otra afección distinta, la cual es la disforia de género. Ahora, la OMS o la Organización Mundial de la Salud define la salud mental no solo como la ausencia de trastornos mentales, sino también como un estado de bienestar en el cual el individuo es consciente de sus propias capacidades, puede afrontar las tensiones normales de la vida, puede trabajar de forma productiva y satisfactoria y es capaz de hacer una contribución a la comunidad. Si esto no es posible en una persona, vamos a decir que estamos frente a una persona con trastornos mentales. Ahora, la transexualidad básicamente provoca un desequilibrio mental, una discapacidad mental. Bueno, anteriormente, el DSM-4 o la versión anterior que tenemos ahorita, lo catalogaba todavía dentro de los que son los trastornos de la identidad sexual. Sin embargo, ya hoy en día sabemos que esto no es como tal así. A partir del 2018, la OMS dejó de considerar a la transexualidad en sí un trastorno psiquiátrico. Sin embargo, en el DSM-5, que es la versión actual, tenemos aún a la disforia de género, que es la condición psiquiátrica y neuropsicológica que da origen a la transexualidad. La transexualidad, vamos a decirlo así, es como tal el resultado físico o resultado como tal de la disforia de género. Ahora, para esto también es importante saber distinguir tres términos que se utilizan mucho dentro de lo que es la comunidad lésbico, gay, transexual, transgénero, que es transgénero, transexual y travesti. Pese a que todas son condiciones que pueden parecerse, ninguna es igual. Y solamente una está realmente relacionada a un nivel médico, a un nivel psiquiátrico y a un nivel, eh, vamos a decir que orgánico. La transgeneridad o las personas transgénero son personas que se identifican con el género opuesto al que nacen. Es decir, una mujer que ha nacido biológicamente mujer se identifica como un hombre y se somete a una transición social y parcialmente médica para cambiar su físico. Sin embargo, no tiene un problema con tener, digamos, genitales femeninos, no tienen problema con tener órganos reproductores femeninos, no le molestan sus órganos reproductores, entonces no recurre a una cirugía como tal de reasignación de sexo. Un ejemplo de esto es como tal Thomas Betty. Él fue y saltó a la fama hace algunos años por considerarse como tal el primer hombre embarazado. Sin embargo, pues es una persona transgénero. Es un hombre que conservó como tal su útero y sus ovarios
y es por eso que pudo llegar a embarazarse en algún momento. Ahora, la persona travesti como tal es una persona que tiende a vestirse como el sexo opuesto, como el sexo opuesto, solamente se viste, no hace ningún cambio físico, no hace ninguna transición social, tiene bien definido como tal su identidad, es decir, se identifica como un hombre, pero, o como una mujer, pero por profesión, por fetiche, le gusta vestirse o se viste del sexo opuesto. Un ejemplo de eso tenemos a este personaje de televisión que se llama RuPaul, que tiene como tal su serie en televisión americana, donde hace programas de transformismo. Entonces, a él se le podría considerar como una persona travesti, porque si le quitáramos todo, los accesorios, la peluca, el vestido, los postizos, básicamente quedaría su cuerpo pues de un hombre sin ningún cambio físico. Y él sabe y se considera como un hombre. Entonces, básicamente eso sería un travesti. Ahora, a nivel médico y biológico, tenemos a las personas transexuales. Es una persona transgénero, porque entra dentro de la categoría de transgéneros, ya que no se identifican con el género al que nacieron. Sin embargo, también sienten que han nacido en un cuerpo equivocado, ya que no toleran, no les gustan sus genitales, tienen problemas a nivel, eh, pues, digamos, considerable con la parte física de su cuerpo. Entonces, llevan un proceso médico un poco más riguroso porque ellos van encaminados o se encaminan hacia una reasignación o una confirmación de género o de sexo. Es decir, cambiar los genitales de nacimiento por los genitales del sexo opuesto. Ahora, ¿cuál es la causa como tal de esto o qué es lo que puede provocar que una persona sea transexual o una persona quiera cambiar sus genitales de nacimiento? Bueno, el DSM-5 hoy en día cataloga a la disforia de género como una identificación potente y persistente con el otro sexo, asociada con ansiedad, depresión, irritabilidad y a menudo deseos de vivir con un género diferente al asignado al nacer. Entonces, la disforia de género es lo que hoy en día encontramos en este pequeño libro, en esta Biblia psiquiátrica, y es lo que nos dice que esto es lo que provoca el malestar tan grande en una persona transexual, la disforia de género. Ahora, hoy en día tenemos como tal en el manual de psiquiatría trastornos como son las disfunciones sexuales a un nivel más físico y la disforia de género. Teníamos varias versiones distintas, hemos tenido o se han tenido hasta el momento 5 versiones del manual de la Biblia psiquiátrica. En los primeros todavía se catalogaba, por ejemplo, la homosexualidad como una enfermedad, después se quitó en años posteriores y ahora se sabe que no es ninguna enfermedad. Y en este caso, el año pasado, el año antepasado, se dejó de considerar a la transexualidad en sí como una enfermedad psiquiátrica. Sin embargo, aún tenemos a la disforia de género como un trastorno psiquiátrico o una enfermedad psiquiátrica que provoca la transexualidad. Muchas personas, sobre todo activistas trans, no están de acuerdo con esto. Sin embargo, hay que tener en cuenta que, como dice anteriormente el término, la disforia de género se caracteriza por una identificación potente y persistente con el otro sexo, acompañada de ansiedad, depresión, irritabilidad y en muchas ocasiones intentos de suicidio y automutilación. No es, digamos, anormal tener pacientes que han pasado como tal por una transición de género y en historias clínicas de psiquiatría se tiene el antecedente de una auto o un intento de automutilación o de suicidio. Es muy común en personas transexuales, lamentablemente, todo ese tipo de antecedentes. Ahora, hasta la fecha, como tal, no tenemos un factor o una causa en específico que pueda, digamos, asociarse a la disforia de género o a la transexualidad. Se puede dar y se tienen muchas hipótesis. Hay hipótesis en las que se plantean
factores biológicos como genes, información genética, factores hormonales en lo que es la etapa embrionaria, factores sociales. Inclusive hay estudios en los que se demuestra como tal una concordancia en la que aumenta la disforia de género en gemelos monocigóticos, es decir, gemelos que son producto de un solo óvulo y un solo espermatozoide, en gemelos difigóticos, o en lo que comúnmente conocemos como cuates. Entonces, se tiene ahí como el componente y la evidencia de que hay algo genéticamente por ahí que puede provocar la disforia de género. Técnicamente, si fuera algo aislado, algo del medio ambiente, se daría solamente en una cierta población o en una cierta cultura. Sin embargo, hoy en día sabemos que la transexualidad en sí o la disforia de género como tal se da a nivel mundial en todas las culturas, en todos los países, en todos los ámbitos y en todas las estructuras sociales. Entonces, no podemos como tal catalogar que la disforia de género sea solamente algo social. Ahora, la disforia de género y el transgenerismo, bueno, aquí es algo importante también, porque como lo mencioné hace un momento, los transgénero no tienen disforia con los genitales. Los transexuales sí la tienen. Y hay que también tener cuidado, por ejemplo, con los estados intersexuales o con la intersexualidad, porque, por ejemplo, en la intersexualidad hay ocasiones en las que hoy en día, de hecho, yo no estoy de acuerdo en que se asigne un sexo a los bebés, porque a veces pueden equivocarse. Y en esa equivocación puede existir una cierta disforia de género, pero es una disforia de género, digamos, provocada, no es como tal una disforia de género, digamos, real. Entonces, a veces como tal, la incongruencia del género en sí no se considera como un trastorno. Hay personas que no están de acuerdo socialmente como en el género o lo que representa el género masculino, lo que representa el género femenino. Sin embargo, esta incongruencia en que no querer ser tratados como un género masculino o no querer hacer lo que es el género masculino, pues no es como tal un trastorno, es una variación de la expresión humana. Sin embargo, cuando la percepción de falta de correspondencia entre el sexo de nacimiento y su identidad de género provocan ya un malestar significativo, una discapacidad, porque tenemos personas que se aíslan sobre todo de la familia, se aíslan de la escuela, se aíslan de lo social básicamente. Entonces empieza a haber como un deterioro cognitivo en las capacidades de esta persona. Ahí ya podemos hablar de una disforia de género a nivel médico, ya que esto en sí no es normal. Ahora, ¿cuáles son los síntomas y signos como tal de una disforia de género? Bueno, generalmente en la niñez es cuando se empieza como tal a manifestar los síntomas. Varía muchísimo entre cada caso, pero generalmente a partir de los 2 a 3 años de edad, muchos niños hoy en día empiezan ya a hablar y dicen que prefieren vestirse como el otro sexo. Hay niños que dicen que, o insisten en que son del otro sexo cuando les dices, por ejemplo, no te puedes poner esto porque tú eres un niño o tú eres una niña. Ellos contradicen, se enojan, lloran, o sea, no están de acuerdo, expresan que no están de acuerdo con eso. Hay un deseo persistente en pertenecer al otro sexo. Muchas veces los niños con estos antecedentes ya mencionados prefieren participar en juegos o actividades estereotípicas de otro sexo, que aquí, ojo, en este punto no es como tal solamente un síntoma o como tal, esto no es como tal característica de una disforia de género real. O sea, hoy en día sabemos que el jugar juegos de niñas o de niños no tiene nada que ver con ser transexual o no. Sin embargo, sí es como tal algo que puede ser asociado a todos estos síntomas anteriores. Y sobre todo, y el más importante, hay sentimientos negativos sobre los genitales que tienen. Hay muchos niños transexuales que preguntan, por ejemplo, niñas transexuales que preguntan cuándo se les va a caer el pene, o niños transexuales que preguntan cuándo les va a crecer el pene. Entonces,
son preguntas que, o comentarios o actitudes que realmente sí son para observar como tal, porque una transexualidad real, una disforia de género real, no se le va a quitar al niño, no hay forma humanamente posible, ni psicológica, ni nada que puedan hacer. Simplemente pues va a tener un trastorno con disforia de género o una transexualidad en sí. Ahora, la mayoría de los niños con disforia de género no son evaluados tal vez por ignorancia de los padres, por desconocimiento del tema, por prejuicios o por muchas otras situaciones, hasta los 6 o 9 años normalmente, cuando esto debería ser desde muchísimo antes, muchísimo tiempo antes, ya que la calidad de vida de una persona, sobre todo en la infancia con disforia de género, cambia significativamente y repercute de una forma un poco, bueno, repercute de una forma muy grande en la edad adulta. Así que, bueno, cuando los niños son evaluados, sobre todo con los psiquiatras, pues ya tienen como una disforia de género crónica, es decir, que ya van como tal arrastrando este sentimiento de inconformidad con su sexo desde hace muchísimos años. Ahora, como tal, los síntomas en los adultos también son distintos, son muy distintos los síntomas en los adultos. En los adultos, como tal, pues puede haber el antecedente de la infancia, como el que acabo de mencionar. Sin embargo, por muchas razones, por muchas situaciones, no hay como tal un tratamiento o un seguimiento hasta la edad adulta. Entonces, en la edad adulta pueden aparecer otro tipo de síntomas distintos. El primero es la sensación de ser diferente. Es decir, en la primera infancia, los niños sienten que no encajan, que tienen sentimientos negativos hacia los genitales. Cuando se les indica ya como tal el sexo y el género al que pertenecen, no están de acuerdo. Entonces, esto a la larga, en la etapa adulta, los hace sentir diferentes al resto. Entonces, por consiguiente, los hace sentir aislados o en sí, ese mismo sentimiento los aíslan un poco más socialmente. Muestran deseos más persistentes y más marcados de vivir como miembros del sexo opuesto. Ahora, otra cosa importante aquí en los adultos, sobre todo los que tienen una vida sexual activa, es que la actividad sexual con los individuos generalmente no es tan plena, no les gusta que los toquen, no les gusta, no disfrutan básicamente de las relaciones sexuales con su cuerpo, tienen muchos problemas para entablar relaciones, sobre todo de pareja, ya que no toleran que sus parejas toquen sus genitales o que los vean. Eh, Hay un aislamiento social muy grande, con una baja autoestima muy pronunciada y una preocupación muy delimitada de librarse de las características de su sexo primario y sus sexos secundarios. Eh, ¿A qué me refiero con sexo primario y secundario? Bueno, sexo primario se refiere a los genitales de nacimiento y características secundarias a los caracteres que suelen aparecer como tal en la pubertad. En el caso de los chicos, la barba, la voz, la caída del cabello, la morfología del cuerpo. En el caso de las chicas, el aumento de los senos, la menstruación. Entonces, hay una preocupación por librarse de todo esto. ¿Cómo se diagnostican como tal en trastorno? Bueno, hay que tener en cuenta que el diagnóstico siempre lo tiene que hacer un psiquiatra o un médico psiquiatra. El psicólogo o el psicoterapeuta no puede acompañar como tal, sin embargo, y también puede hacer un cierto diagnóstico, pero el diagnóstico que la persona va a necesitar para poder, digamos, pasar a la etapa de modificación corporal va a ser de un psiquiatra. Y obviamente se va a basar mucho en lo que es el DSM-5, que es el Manual de Diagnóstico y Estadístico de Trastornos Mentales. En esta versión nueva hay que diagnosticar sobre todo la disforia de género, no tanto la transexualidad en sí. Hoy en día en los reportes psiquiátricos se menciona la disforia de género, no la transexualidad.
Y para esto hay que tener en cuenta varios criterios, como tal que vienen en el manual. El número uno es el malestar persistente por el sexo asignado. Es decir, desde la infancia hasta la vida adulta, el malestar sigue y sigue y sigue y no desaparece por nada del mundo. No hay una reconciliación con los genitales o con el cuerpo físico, no la hay. También se tiene que establecer, sobre todo, un parámetro en el cual la persona no sea intersexual o no tenga una condición física intersexual, es decir, que no tenga genitales ambiguos, que no padezca algún síndrome o que no haya sido modificados sus genitales de nacimiento por estas condiciones y que ahora realmente la persona se identifique con el sexo opuesto al que le asignaron. Hay que descartar que sea una persona intersexual o una persona que tenga eh, características biológicas distintas. También tiene que haber una prueba o tiene que comprobarse, mejor dicho, que existe un deterioro cognitivo, social, físico, psicológico y psiquiátrico y a nivel clínico del estado mental de la persona, ya que si no existe este deterioro, no podemos considerarlo como tal una disforia de género, ya que la disforia sí provoca este deterioro. Tal vez podría ser una transgeneridad, pero no una disforia de género, no una transexualidad. Y bueno, hay más criterios en el DSM-5 específicos para catalogar o diagnosticar este tipo de trastornos. Ahora, eh, algo que les mencionaba es que la disforia de género se manifiesta de diferentes maneras, pero se manifiesta en todo el mundo. En todos los grupos étnicos, en todas las sociedades, hay reportes y hay registros de disforia de género. Bueno, en el DSM-5 tenemos como tal ciertos también criterios para poder diagnosticar la disforia de género, sobre todo en niños, que son los que tenemos aquí en la diapositiva, y básicamente corresponden a lo mencionado en las diapositivas anteriores, solamente que me gustaría que pues conocieran como tal los criterios dichos ya ahora sí por el manual. Mm, y aquí está uno que nos interesa, que es el que voy a estar como recalcando ahora sí que toda la diapositiva, toda la clase, es un marcado disgusto con la propia anatomía sexual. No les gustan sus genitales de nacimiento, no los identifican, no los quieren, no los toleran. Entonces, esa es una característica clave para un correcto diagnóstico en la disforia de género o en la transexualidad. Bueno, ahora hay que ser también cuidadosos con el diagnóstico, ya que si hacemos un mal diagnóstico, si se hace un mal diagnóstico por parte de los especialistas, de los psiquiatras, de los médicos, psicólogos, puede haber un mal tratamiento y posteriormente, tras la reasignación de sexo, un arrepentimiento por parte de la persona. Entonces, como tal, ¿qué tenemos que tener en cuenta o qué tenemos que descartar antes de diagnosticar como disforia de género? Bueno, hay que diagnosticar primero que sea una disconformidad con los estereotipos de género. Es decir, que no sea una transgeneridad, que no sea una persona transgénero. Hay que también descartar que no sea una persona travesti o que no tenga un trastorno fetichista por travestirse, que no le excite como tal usar prendas femeninas, que no le excite como tal el vestirse de mujer, porque eso ya sería otro tipo de trastorno psiquiátrico, que sería el fetichismo travestista. Hay que tener en cuenta que no sean intersexuales o que no tengan un trastorno de la identidad sexual no específico provocado por una mala y voy a decirlo como tal, una incorrecta asignación de sexo en niños intersexuales o con genitales ambiguos. Y sobre todo también que no haya un trastorno de esquizofrenia, ya que en algunos pacientes con esquizofrenia pueden como tal darse el caso de que se consideren como pertenecientes al sexo opuesto, pero hay que descartar todo esto. Bueno, hallazgos de laboratorio, técnicamente no hay ningún test de laboratorio que nos diga esta persona es transexual.
No podemos hacer como tal un cariotipo ni ningún tipo de examen bioquímico, ya que no es una condición, digamos, a nivel biológico, a nivel bioquímico, a nivel genético. No tenemos como tal ahorita algo para diagnosticarla a manera de laboratorio. Podríamos hacer un cariotipo para descartar que no fuera una persona intersexual, pero esto obviamente se diagnostica casi desde el nacimiento. Entonces, en la vida adulta, en la primera infancia, no hay pruebas de laboratorio físicas que nos ayuden para el diagnóstico. En la exploración física, vamos a encontrar que las personas transexuales presentan una anatomía, digamos, normal. Es decir, las mujeres transexuales tienen una anatomía masculina, eh, tienen el cuerpo de un hombre básicamente, de forma normal, o sea, no hay ninguna alteración a nivel corporal, a nivel físico de su cuerpo. En los hombres transexuales igual, no hay una alteración de su cuerpo, tienen una anatomía pues femenina, con sus órganos reproductores femeninos y también, ojo aquí, totalmente funcionales en la vida adulta. Ahora, la prevalencia de esto, bueno, se sabe que el 1% de la población mundial es transexual, entonces esto significa que cerca de 70 millones de personas en todo el mundo y en todas las culturas presentan disforia de género. Y esto va en aumento pues cada año, precisamente por el aumento de la población que tenemos exponencialmente cada año. Ahora, en España como tal, la prevalencia se sitúa en uno de cada 10.000 nacimientos más o menos, en cuanto a varones biológicos o mujeres trans, y uno de cada 15.000 a 48.000 mujeres biológicas u hombres trans. En México como tal, es difícil determinar un dato estadístico de la población transexual, ya que no hay estudios como tal, no hay protocolos de atención adecuados para personas transexuales. Hay muchos protocolos para personas como tal transgenéricas y travestis o travestidas, pero no hay protocolos para la disforia de género a nivel clínico o a nivel médico. Sin embargo, básicamente son las mismas estadísticas que hay en España. Es mujeres transexuales, una de cada 12.000 personas nacidas biológicamente como masculinas, y hombres transexuales es uno de cada 30.000 personas que nace biológicamente femenina o femenino. Complicaciones de no atender una disforia de género. Hay dos muy graves como tal, y realmente la mayoría de las personas tienen, al llegar a una consulta psiquiátrica para el tratamiento de la reasignación de sexo, se les tiene como tal estos antecedentes, sí están muy marcados, sobre todo en adultos y también en niños. El número uno es la automutilación. Hay personas que intentan automutilarse los genitales en algún momento de desesperanza, de arrancárselos o de quitárselos, entre otras cosas. Y la más grave de todas es el suicidio. La mayoría de las personas transexuales tienden a intentar suicidarse más de una sola vez a lo largo de su vida antes de la resignación de sexo. Ahora, el tratamiento como tal de la disforia de género o de la transexualidad en sí es multidisciplinario. ¿Y a qué me refiero con esto? Tiene que haber un control desde la infancia como tal, desde los inicios del trastorno a nivel psicológico. Se requiere como tal 3 etapas en el tratamiento. No es un tratamiento corto, es un tratamiento que básicamente dura toda la vida del paciente y es a nivel psicoterapéutico, es a nivel hormonal y a nivel quirúrgico. Básicamente, lo primero que se hace es dar una psicoterapia para diagnosticar, hacer el diagnóstico diferencial y corroborar que la persona tiene disforia de género. Esto con un psicólogo y 2 médicos psiquiatras distintos que coincidan con el mismo diagnóstico. Después de esto, se pasa a la segunda etapa del tratamiento, que es la etapa hormonal o la etapa de terapia de reemplazo hormonal, en la cual se dan hormonas para empezar a tener características físicas del sexo al cual se va a pertenecer en el futuro.
y se va a dar como tal la cirugía más adelante, posterior a todas estas etapas y a más etapas que voy a mencionar en un momento, en la reasignación de sexo. Es decir, se hace una vaginoplastia o se hace una faloplastia, una reconstrucción del pene. Bueno, a nivel psicoterapéutico o en la primera etapa de tratamiento, como lo mencioné, se requiere un psicólogo y dos psiquiatras distintos que tienen que coincidir básicamente con el diagnóstico. ¿Qué tienen que hacer los psiquiatras o qué es lo que realmente se maneja en esta etapa del tratamiento? Primero se evalúa y se tratan los trastornos comórbidos o trastornos asociados a la disforia de género, como la depresión, la ansiedad y los trastornos incluso de consumo de sustancias, precisamente por el sentimiento tan negativo que tienen. Se ayuda a los pacientes a lidiar sobre todo con los efectos negativos de la estigmatización y la discriminación, ya que lamentablemente en México y en el mundo no es muy bien visto el cambio de género o el cambio de sexo. Sin embargo, y eso es algo que provoca como tal mucha discriminación. Entonces hay que como tal tener las herramientas psicológicas necesarias para poder sobrellevar esta primera etapa. También se ayuda a encontrar al paciente una forma de expresar su género en el cual se sienta pues de forma correcta o a gusto. Y después de esto, se tiene que hacer una prueba de vida real, que es lo que comúnmente se conoce como el test de la vida real. Esta prueba consiste en vivir básicamente durante 3 meses como mínimo a un año en el rol asignado o en el sexo en el cual se quiere pertenecer. Mucho antes de tomar hormonas, mucho antes de llegar a cirugías reconstructivas, hay que vivir socialmente con el sexo o con el género al cual te vas a reasignar. ¿Esto para qué? Para evitar como tal arrepentimientos, reafirmar el deseo de continuar con el proceso de reasignación de sexo y establecer nuevas maneras de convivir en sociedad, ya que básicamente esto es un cambio total de vida. Un test de la vida real exitoso va a ser aquel en el cual la persona se va a sentir desenvuelta, confiada, en muchos ámbitos de su vida, tanto laborales, académicos, de pareja, etcétera, etcétera. Cuando el test de la vida real ha sido, digamos, de una forma exitosa o ha dado de forma positiva o ha sido exitoso de alguna manera, mejor dicho, viene la segunda etapa, que es la etapa del tratamiento hormonal. Y en esta etapa, básicamente, antes de iniciar con el tratamiento hormonal, hay que hacerse diferentes estudios médicos, ya que una vez iniciado el tratamiento hormonal va a ser toda la vida. Hasta que la persona fallezca, tendrá que tomar hormonas. Entonces, se tiene que hacer una prueba de perfil hepático para ver qué tanto o qué tan bien va a funcionar su hígado o está funcionando su hígado. Se va a dar una química sanguínea de 24 elementos, en la cual nos va a incluir como tal la función hepática, la función renal, colesterol, presión. Se tiene que hacer una presencia, una evaluación de varices y de hemorroides. Hay que hacer un estudio hormonal a nivel ginecológico y androgénico para ver hormonas masculinas y femeninas en cuáles son sus valores actuales y establecer la meta a las cuales se tienen que llegar. Después se tiene que dar como tal un ultrasonido de mama, de hígado y también se tiene que cuidar mucho sobre todo la próstata. Bueno, ahora, el tratamiento hormonal siempre lo tiene que dar, como lo mencioné, un médico, pero en este caso lo tiene que dar un médico especialista al endocrinólogo. Un endocrinólogo es el que tiene que dar como tal todas las hormonas y tiene que llevar el seguimiento a nivel físico de los cambios que van a provocar estas en el cuerpo de las personas. Ahora, ¿qué se les va a dar a las personas transexuales? Esto va a variar dependiendo hacia cuál sexo se va a transicionar. En el caso de las mujeres transexuales, biológicamente, pues hombres o de sexo masculino, se les tiene que dar estradiol o estrógenos, mejor dicho. Se les da estrógenos y se les dan antiandrógenos.
Los estrógenos van a inducir las características sexuales femeninas como la redistribución de la grasa, el crecimiento de las mamas, el cambio en la textura de la piel, el cabello, la voz, cierta morfología de la cara cambia, y los antiandrógenos van a disminuir la testosterona que normalmente los testículos producen en el cuerpo, haciendo que los estrógenos actúen de mejor manera y evitando como tal las características sexuales masculinas. En los hombres transexuales, biológicamente nacidos como mujeres, se va a dar como tal testosterona. La testosterona es una hormona o es la principal hormona masculina en la cual es una hormona muy fuerte, entonces por sí sola contrarresta el estrógeno y la progesterona que tiene el cuerpo femenino naturalmente. Sin embargo, a diferencia de los estrógenos que pueden darse como tal en pastillas o en parches o en inyecciones, la testosterona se da en inyecciones, ya que es un poco más efectiva y no se da tan seguido como se tienen que dar los estrógenos. Los estrógenos se dan en dosis más altas que la testosterona. ¿Qué efectos hay a nivel en las mujeres transexuales? Bueno, los primeros efectos que van a ocurrir tras la terapia de reemplazo hormonal van a ser a nivel psicológico, a nivel psiquiátrico, a nivel de sensaciones. Después, en cambios físicos, se van a dar muchos efectos a nivel, sobre todo, de la redistribución de la grasa corporal. Los hombres y las mujeres tienen grasa o tienden a acumular grasa en diferentes zonas del cuerpo. Los hombres, por ejemplo, acumulan más grasa en los hombros, en la espalda, en el abdomen. Las mujeres un poco más en las caderas, en las piernas, en los brazos, en las mamas. Entonces, esta grasa que normalmente en los hombres podría estar en el abdomen o en la espalda, empieza a irse a lugares como más femeninos, por así decirlo. La fuerza muscular o la masa muscular empieza a disminuir. Es decir, los hombres naturalmente son más fuertes que las mujeres físicamente. Entonces, esta fuerza como tal, natural de un cuerpo masculino, empieza a desaparecer a lo largo del tiempo del tratamiento hormonal. Hay un adelgazamiento de la piel se empieza a ser más sensible, más, podríamos decir que más delgada, vamos a decirlo así, y, y se ve sobre todo en las mujeres que tienen, por ejemplo, en las mujeres trans que tienen problemas de acné, pueden, digamos, incluso hasta mejorar un poco, ya que los niveles de grasa se controlan un poco más con los estrógenos. También otro efecto importante a nivel físico y a nivel, digamos, psicológico o neuropsicológico es la disminución de la libido sexual, ya que el deseo sexual empieza como a disminuir en las mujeres transexuales. También empiezan a disminuir las erecciones espontáneas, las erecciones matutinas, empiezan a desaparecer. Otra cosa que empieza a pasar es que los testículos y el pene empiezan como a atrofiarse, empiezan a decrecer en tamaño. Otra cosa que va a pasar es que la caída del cabello como tal, natural en los hombres, empieza o para, básicamente, ya no se cae el cabello. Y los senos o las mamas empiezan también pues a crecer, a desarrollarse. Como una adolescente en la femenina empieza a desarrollar mamas. En un grado variable, no todas las mujeres trans tienen el mismo desarrollo de mamas. Hay unas que tienen un buen desarrollo, otras que no tanto, entonces requieren cirugía plástica para aumentar mamas o para corregir ciertos defectos. En los hombres transexuales, básicamente los cambios que se van a dar van a ser a nivel de la piel también. Empieza a haber una piel un poco más grasosa, un poco más con acné. Puede, incluso si nunca tuvieron acné en la primera adolescencia, en esta puede aparecer el acné. Empieza como tal a crecer el vello facial y corporal, como en el caso de los adolescentes masculinos. El cabello pues empieza a caerse, empieza a haber alopecia. Hay un aumento en la masa muscular o en la fuerza. La grasa también se distribuye por otras zonas del cuerpo. La menstruación como tal termina, o sea, desaparece, cesa, ya dejan de menstruar. El clítoris como tal aumenta a un tamaño más o menos como de un pulgar,
y esto varía también de hombre trans a hombre trans. La vagina como tal empieza a atrofiarse, empieza a haber puede que se haga un poquito más seca, un poco más em, como si estuviera en la menopausia, básicamente, una mujer en la menopausia, un poquito más seca, más, vamos a decir que menos distendible, y la voz empieza también a cambiar, la voz empieza a engrosarse. Ahora, no todo es bueno, hay muchas cosas también que son malas y que pueden llegar a pasar con un mal tratamiento, con un mal seguimiento o con un mal diagnóstico incluso. Hay personas transexuales que se autohormonan, que es decir, toman hormonas sin un control médico y esto como tal lleva a muchas consecuencias a nivel médico, a nivel físico, ya que no todos los cuerpos reaccionan de la misma forma, no todas las personas se les da el mismo medicamento, precisamente por lo mismo. Y bueno, ¿qué complicaciones o riesgos puede haber con un tratamiento hormonal? En el caso de las mujeres transgénero, el principal riesgo que hay al tomar estrógenos son las enfermedades tromboembólicas o la formación de trombos, ya que los estrógenos afectan mucho a lo que es la coagulación de la sangre. Entonces, hay mucho, puede que las personas desarrollen trombos y causen embolias en alguna parte del cuerpo. Puede haber cáncer de mama, sobre todo en personas que tienen la susceptibilidad o la genética para el cáncer de mama. Puede haber enfermedades renales, sobre todo a largo plazo, con un mal tratamiento, enfermedades hepáticas, enfermedades en las arterias coronarias, esto puede provocar como tal infartos, puede haber macroprolactinomas o en este caso puede formarse un tumor en la hipófisis que provoque un aumento en la prolactina y esto puede llevar a que las mujeres trans empiecen como a lactar. En los hombres trans empieza a haber una eritrocitosis, es decir, hay un aumento de eritrocitos, una disfunción hepática grave, ya que se elevan las transaminasas a unas 3 veces más allá de lo normal por la testosterona. La testosterona es un anabólico esteroide que también muchas personas utilizan para aumentar músculos o para rendir en el gimnasio. Entonces, se sabe que estos anabólicos son, pues, potencialmente dañinos para el hígado. También puede haber una enfermedad coronaria a nivel arterial, puede provocar un infarto. La hipertensión puede aumentar, sobre todo también en personas que tienen el antecedente genético. Puede haber cáncer de mama y también cáncer de útero. Ahora, esto, o todo lo dicho anteriormente hasta el tratamiento hormonal, es el tratamiento en adultos, básicamente, en personas que tienen la mayoría de edad. Para los niños transexuales y adolescentes hay otro tipo de seguimientos, hay otro tipo de protocolos, otro tipo de tratamientos distintos. En los niños transexuales que han sido tratados correctamente durante la primera infancia y la segunda, se les da antes del inicio de la pubertad bloqueadores hormonales de la pubertad por un tiempo indefinido, ya que esto evita que los niños entren a la pubertad y desarrollen los cambios físicos, biológicos normales de su cuerpo, y les da un tiempo pertinente para llevar a cabo lo que es el test de la vida real. Es decir, que se desenvuelvan con el sexo o el género que quieren tener y ver si están convencidos al llegar a la edad adulta de seguir con el tratamiento o de parar. Los tratamientos o bloqueadores de la pubertad que mejor se dan son el acetato de leuprolina, es una inyección, y un pequeño bloqueador hormonal que se pone intradérmico debajo del brazo, que es con acetato de histrelina, y esto básicamente dura cerca de un año. Esto evita que las hormonas gonadotrópicas estimulen lo que son los ovarios y los testículos y no se produzca la pubertad. Y son tratamientos que de alguna forma son flexibles, no provocan como tal daños a largo plazo y no provocan como tal consecuencias mayores que la falta de pubertad.
Una consecuencia que sí hay que tener en cuenta, sobre todo en niños y adolescentes que inicien el tratamiento con bloqueadores, en lo que sí les va a afectar va a ser en la fertilidad. Al no tener pubertad, no van a desarrollar espermatozoides y tampoco óvulos, entonces van a quedar como tal estériles eh, por un muy buen tiempo. Si los niños deciden parar el tratamiento, después de unos cuantos meses, los ovarios y los testículos empiezan a producir hormonas de forma natural y esto se revierte. Sin embargo, si no, quedan completamente estériles antes de la vida adulta. En los adultos como tal, en los mujeres y hombres trans adultos que ya pasaron por la primera pubertad, pueden recurrir a programas de reproducción asistida por embriólogos, ginecólogos, biólogos, que guarden como tal el esperma de las mujeres trans y los óvulos de los hombres trans, para que en un futuro, posteriormente, si ellos lo desean, si ellas lo desean, puedan tener hijos biológicos. Entonces, obviamente todo esto es antes de iniciar el tratamiento hormonal. Y bueno, básicamente en niños igual se tiene que esperar hasta la mayoría de edad para considerar como tal una reasignación genital. Ahora, ¿cuál es la diferencia, casi para terminar, entre el cambio de género y el cambio de sexo? Bueno, el cambio de sexo va a implicar como tal la operación de los genitales, mientras que el cambio de género implica solamente un cambio de rol dentro de la sociedad. Es decir, dejar de ser hombre para ser mujer o viceversa, sin cambiar genitales. Básicamente, cambiar de género es cambiar tu apariencia, tu rol en la sociedad, pero sin tocar los genitales, sin tocar tu sexo de nacimiento. El cambio de sexo es algo que ya va más allá del cambio de género. Y esto solamente se da en personas transexuales. En personas transgénero nunca llega a pasar un cambio de sexo. Y finalmente, la última etapa, tras todo este largo viacrucis de las personas trans, a nivel físico, obviamente, ya hay más como implicaciones legales, implicaciones sociales, eso ya es otro tema para otro video, es la cirugía de confirmación de género. El término cambio de sexo, para empezar, está también mal empleado porque si bien se modifican los genitales de nacimiento, no se cambia el sexo. El sexo no se puede cambiar, es algo que ya traemos desde que nacemos. Lo que se hace es una adecuación del sexo para formar unos nuevos genitales. Y en las mujeres trans, lo que se hace básicamente es invertir lo que es la piel del pene para formar una nueva neovagina, una vagina, en un espacio que normalmente tenemos naturalmente entre en la próstata, la vejiga y el recto. Aquí se coloca la nueva vagina. El glande como tal pasa a formar lo que sería el nuevo clítoris para tener la sensación erógena y la capacidad, en muchos casos, para llegar al orgasmo. Se acorta la uretra y se forma con la piel del escroto y del pene los labios mayores y los labios menores. Obviamente, la vagina, al ser una vagina reconstruida, no va a quedar, no puede permanecer abierta por sí sola, tiene que dilatarse constantemente con unos dilatadores vaginales especiales para mantenerla como tal operativa y en perfecta función durante toda la vida. En los hombres trans, básicamente, la cirugía de reasignación de sexo consiste en la formación de un pene usando lo que es el tejido del brazo. Tenemos aquí lo que es el tejido del brazo. Para esto hay que tener en cuenta que si una persona es, digamos, diestra, se utiliza el brazo izquierdo para la reconstrucción. Si una persona es zurda, se utiliza el brazo derecho, tratando de no afectar como tal la calidad de vida o el movimiento de la persona. Se lleva como tal una arteria y una vena y un nervio del brazo a lo que es la zona púbica para mantener el tejido como tal vivo. Se reconstruye la uretra masculina. Esto como tal también hay que mantenerlo abierto, sobre todo en los primeros meses después de la cirugía.
Se puede dejar como tal expuesto el clítoris para dejar la sensibilidad. Hay otras técnicas muy distintas. Eso ya en otro video espero traer a un especialista que nos hable de como tal la técnica correcta para una faloplastia, pero eso ya se los dejo a su criterio. Voy a poner como tal una encuesta en este video, si les gustaría que trajera a un especialista, a un cirujano urólogo y un cirujano plástico, para para que ellos nos hablaran también de forma profesional, cómo es que hacen ellos la cirugía. Pero bueno, a grandes rasgos básicamente es eso, se reconstruye el pene, se coloca en la pelvis, en los labios mayores se colocan prótesis de testículos y se cierra como tal la vagina. Pues se puede quitar como tal la vagina entera y se puede también quitar el útero. De hecho, es recomendable después de cierto tiempo quitar el útero porque puede tener un alto riesgo de provocar cáncer. Y bueno, antes de pasar a los resultados de la cirugía de resignación de sexo, básicamente después de esta cirugía se tiene que dar ahora sí que el seguimiento correcto para que las personas puedan integrarse nuevamente a la sociedad, a su vida normal. Sin embargo, la terapia psicológica y psiquiátrica se deja de dar con tanta frecuencia, pero es bueno darle un seguimiento. Es darle seguimiento, ya que atender como tal la salud mental es algo primordial, es algo fundamental y es algo esencial, sobre todo para el buen funcionamiento de una persona, a nivel personal, a nivel físico y a nivel social. Bueno, por el día de hoy ha sido prácticamente todo. Eh, Hoy en día tenemos una tecnología, medios y muchas leyes que ya respaldan como tal a las personas transexuales. Sin embargo, a nivel médico creo que es importante saber la diferencia, saber qué es lo que pasa en las personas, porque no es un cambio como tal rápido, fácil, y sobre todo no es un capricho. Ya vimos que no es como tal una decisión, es una condición neuropsicológica desde el nacimiento. No tenemos como tal ahorita una causa al día de hoy al 100% eh, que nos diga por qué se da. Sin embargo, existe. La información dicha por profesionales básicamente es lo que va a ser como la diferencia entre la ignorancia y sobre todo el tomar malas decisiones, ya que no solo las personas transexuales pueden verse afectadas por una mala decisión, como el autohormonarse, como el ir con cirujanos que no están preparados, como el ir, en fin, infinidad de cosas. Y es bueno también que las personas que no son transexuales tengan como el conocimiento de que esto existe y tiene una base, digamos, biológica y médica. Entonces, más allá de que ustedes estén de acuerdo en que si las mujeres trans son verdaderas mujeres o los hombres trans son verdaderos hombres, yo creo que cada quien tiene en ese sentido su punto de vista y es válido. Lo que no es válido es ya la discriminación y la estigmatización. Eso ahí sí ya no es válido. Y mientras más información tengamos de estos temas o de temas que son a los ojos y a los oídos de muchos desconocidos, pues tal vez mejor vamos a tratar a las personas y vamos a poder, si no aceptar, tal vez entender, porque es difícil aceptar tal vez que una persona quiera modificar su cuerpo si está sano, a los ojos de otra persona que no lo necesita, vaya. Pero a las personas transexuales lo necesitan. No por algo se han hecho estas cirugías, no por algo se tiene estudios, no por algo existen en todo el mundo. Entonces, básicamente también es la diferencia entre una persona intersexual. Una persona intersexual, en el video de la clase de pseudohermafroditismo, que se los voy a dejar también aquí, eh, hablábamos, por ejemplo, de que es una condición a nivel biológica, genética, los cromosomas, pero ahí sí sabemos cuál es la causa, ahí sí sabemos cuál es el gen implicado, el gen mutado, los procesos bioquímicos que causan los genitales ambiguos. Aquí, en este caso, la transexualidad es una condición a nivel
neuropsicológico, psiquiátrico, biológico, porque incluye tanto al cerebro como a los genitales. Entonces, eh, son cosas distintas. Y no, espero que haya quedado como clara la diferencia. Voy a poner aquí una encuesta. Ayúdenme a compartirla, por favor, para poder convencer a los profesionales cirujanos que tengo conocidos, para que ellos estén aquí con nosotros explicando como tal el procedimiento de la cirugía de confirmación de género. Yo se los expliqué de una forma más rápida, más sencilla, pero ahora sí que ellos son los que se dedican a realizarla. Ellos son los que saben qué complicaciones existen, qué es real o qué es no. Eh, bueno, ellos y las personas que ya pasaron por esta cirugía también. Entonces, bueno, déjenme, quiero poner la encuesta aquí. Ayúdenme a compartirla con sus amigos. Ayúdenme, por favor, también. Si tienen alguna pregunta, háganla saber para poder contestársela o para que alguien cirujano en esta operación se las haga. Eh, También creo que voy a traer a un especialista psiquiátrico o un psiquiatra para que nos explique un poquito más acerca de esto, pero solo si ustedes están de acuerdo y si ustedes me envían sus preguntas y me ayudan a compartir como tal el video. Por el día de hoy es todo. Tengo los resultados de ciertas cirugías, solamente que no los quiero mostrar ahorita porque quiero primero que un cirujano como tal, urólogo o plástico, nos explique bien cómo es la cirugía de confirmación de género. Y sobre todo también para desmentir ciertas cosas que de repente en videos se dicen por ahí. Creo que ya muchos saben a qué me refiero. Mm, y bueno, mi nombre es Alice Yesenia Rodríguez. Ha sido un placer informarles como tal de esto. Y nos vemos en otra clase. Hasta la siguiente. Cuídense, chicos, y nos vemos. Bye.